Llevo un montón de tiempo queriendo hacer este vídeo, queriendo hacer un vídeo en el que comparo los modificadores de luz que tengo en el estudio para que tú puedas ver cuáles son las diferencias que hay entre trabajar con unos o con otros. Aprovechando que tenemos Capture One actualizado a la versión 22, vamos a hacer una comparativa en la que vamos a mirar exactamente cómo lucen las fotografías trabajando pues prácticamente con todos los modificadores que tengo, que no son pocos, son más de 20 variaciones las que he podido hacer. Si te fijas en la pantalla tenemos un montón de fotografías, lo que pasa es que todavía tenemos el menú aquí a la izquierda. Para quitarlo es tan fácil como darle a donde dice ver y hacer clic en donde pone herramientas, y entonces a partir de ese momento desaparece. Y si quieres también puedes quitar esta barra de arriba, pero a mí personalmente no me molesta, así que la vamos a dejar ahí. Fijaros en que todas las fotografías son prácticamente iguales en cuanto a la pose de la modelo, lo único que varía es el modificador de luz que hemos estado utilizando. Así a simple vista ya se ve que hay bastantes variaciones. Si os fijáis en la parte de arriba a la izquierda la luz es bastante dura, arriba a la derecha hay como una especie de concentración de la luz en un punto específico, y abajo del todo la luz es como muy plana y llega como a todos los rincones exactamente de la misma forma. Sin leer justamente debajo de la fotografía el nombre del modificador de luz con el que estuve trabajando, que obviamente mientras hice este experimento fui apuntando cada vez que hacía una fotografía con qué modificador de luz la estaba haciendo, ya te puedes hacer una idea en realidad si eres seguidor de este canal, porque ya sabrás que si la luz es grande, las sombras son más suaves y se reparte de una forma más homogénea la cantidad de luz que hay desde el centro hasta la esquina de tu imagen. Si la luz es más pequeña, pues la luz se va a concentrar un poco más en el centro, va a haber una caída, en fin, toda la parte teórica la conocemos. El tema está en poder comparar con un catálogo de Capture One 22 cuál es exactamente el resultado que obtienes utilizando un modificador u otro. Por ejemplo, imagina que me apetece comprarme un Beauty Dish, pero no sé realmente si me lo quiero comprar con rejilla o no. Pues basta con que hagamos clic en estas dos fotografías, que las miremos y digamos, bueno, es que la fotografía de la derecha es el Beauty sin rejilla y la fotografía de la izquierda es el Beauty con rejilla. Y ya estoy viendo varias cosas. La primera, que a nivel de reparto de luz, pues cuando utilizo rejilla, la luz obviamente está en el centro y después hay una caída bastante pronunciada hacia la esquina. De hecho, la puedes incluso medir, porque si te fijas, cuando pasas el ratón por aquí encima, en la esquina izquierda de la fotografía que no tiene rejilla, que es la fotografía que se encuentra en el lado derecho, vemos que la medición de RGB más luminancia nos dice que estamos en torno a 218. Para que os hagáis una idea, estos valores van desde 0 hasta 255. Entonces, si vengo aquí a la esquina de la otra fotografía, veo que estoy en 84. Así que la diferencia es bastante notable. O sea, hay mucha diferencia entre la cantidad de luz que puedo hacer llegar a la esquina de la fotografía utilizando el Beauty sin rejilla a cuando le pongo la rejilla, que por otra parte es algo que ya sabíamos todos. Pues de esta manera no solamente he descubierto cómo se comportan diferentes modificadores, como por ejemplo la diferencia que hay entre el Softbox 2x3, que es uno de mis favoritos para hacer retrato en estudio, me gusta mucho, y el Octa 3, que lo podemos mirar también si queremos. Aquí los tendríamos los dos, el Softbox está a la derecha, el Octa está a la izquierda, y vemos cómo el Octa hace que la luz se reparta de una forma un poco más homogénea. Si os fijáis, aquí arriba estamos en 170, a la izquierda en 167, que está bastante parecido, a la altura de la modelo en 179, 180, al otro lado 183, 184, y justamente aquí abajo ya hay una caída de la luz, que es lógica porque mi flash está colocado por encima de la cámara, entonces hay como más distancia entre el flash y la parte baja del fondo que la parte alta. Y vemos que en torno a los 130, 135 es el valor que nos daría con respecto a la parte alta, que es de 170. Pero si nos fijamos en la ventana 2x3, que la he puesto horizontalmente, en la parte alta ya tengo menos luz que en la parte alta del Octa. En la parte media tengo una luz similar, 170, y aquí 170, es muy similar, y en la parte baja tengo una medición de 114, 116 con respecto a 120, o sea que en la parte baja se parecen bastante también, aquí 134, 136, aquí a la derecha 124, o sea que digamos que la caja de luz al ser horizontal pues hace que llegue menos luz a la parte alta y a la parte baja de la escena, y más o menos la luz en el centro se parece mucho. De hecho, si nos acercamos al cuello, vamos a ver
que la sombra es muy similar. No sé si a vosotros os parece tan parecida como a mí sí me parece muy similar. Obviamente el catch light en los ojos es diferente, fijaros que aquí es circular porque es un octa y aquí es rectangular porque es una ventana de 2×3, que eso también importa y mucho. A veces cuando haces primeros planos se ve claramente en el ojo el modificador y mucha gente utiliza modificadores más naturales, redondos, como el Beauty Dish, porque le gusta el aspecto que le da en el ojito cuando ves el reflejo de esa luz que estás utilizando. Interesante también la diferencia que hay entre estos tres modificadores de luz, entre los tres un reflector con grid. Los grid están genial para concentrar el haz de luz en un punto específico. Funcionan muy bien en fotografía de producto, todo el mundo los utiliza, de un modelo o de otro, pero vamos, todo el mundo utiliza grid porque necesitas controlar el haz de luz. La diferencia que hay en un retrato con el grid de 20, de 10 o de 5, como estáis viendo en pantalla, es bastante notable. El de 20, aunque concentra la luz bastante, si te fijas la parte inferior de la imagen ya tiene una sombra pronunciada, no es tan concentrada esa luz como por ejemplo el de 10 o el de 5. De hecho el de 5 es tan concentrada que directamente a la esquina, mirad la cantidad de luz que le llega, o sea, estamos en 14, es muy poca luz, o sea, tiene detalle, pero mínimo, es prácticamente negro, y en la parte de abajo incluso estamos en 3, 4, o sea que la luz se concentra tanto que prácticamente no llega sino donde tú quieres que llegue. Y tenéis que tener en cuenta que yo he colocado mi punto de luz a unos 2 metros más o menos de Junaica por encima de la cámara y sin moverlo en ningún momento. Las diferencias que hay entre unas fotografías y otras obviamente son en cantidad de potencia, para que siempre la medición sea de f8 en el rostro de Junaica. He medido con un fotómetro de mano todo el tiempo para que sea exacta, porque si no este experimento no tendría ningún sentido. Pero también es verdad que a veces colocas un modificador de luz y dependiendo de si lo colocas mejor o peor, y las variaciones importan y mucho, porque por ejemplo en la rejilla de 5, como te equivoques ligeramente, el haz de luz se te va y dejas a la modelo completamente oscura. Ahí sí que era importante medir muy bien que el haz de luz estuviera en el lugar correcto. Mientras que cuando utilizaba paraguas, pues tampoco es tan importante, con que vaya hacia adelante ya es suficiente. Pero en ningún momento he movido el punto de luz de altura ni de distancia con respecto a Junaica, que me ha ayudado a hacer este experimento. Vamos a ver ahora un caso que me gusta mucho, que es el del paraguas Deep Silver M. Sabéis que el paraguas Deep Silver me vuelve loco, sobre todo en el tamaño M, porque considero que es muy manejable tanto para exterior como para el estudio, porque puedes hacer muchas variaciones con él. Puedes trabajar con una luz más dura, puedes trabajar con una luz más suave, si le pones el difusor, si lo acercas, si lo alejas, si lo metes hacia adentro la varillita o si la dejas completamente hacia afuera, porque realmente por eso son paraguas Deep, porque la forma parabólica que tiene hace que el haz de luz pueda ser más amplio o más estrecho. Y creo que este experimento lo demuestra. Fijaros que la primera fotografía de la izquierda dice debajo de la imagen la leyenda paraguas Deep Silver M totalmente fuera. Totalmente fuera quiere decir que la varilla está lo más alejada posible y el paraguas está lo más lejos del flash, de tal forma que el haz de luz es lo más amplio posible. Así que el reparto de la luz teóricamente es lo más homogéneo posible, teniendo en cuenta del centro a la esquina. Pero fíjate lo que ocurre simplemente cuando tiras de la varilla hacia adentro y metes del todo el paraguas para que quede muy cerca del flash. Al quedar muy cerca del flash, lo que ocurre es que la luz se concentra mucho en el centro y las esquinas tienen mucha menos cantidad de luz. Fijaros en la diferencia que hay entre la primera y la segunda fotografía. Estoy completamente convencido de que para muchos de vosotros la segunda fotografía es muy guay y realmente os mola mucho el look que da, porque hace como una especie de viñeteado la luz que creo que realmente le aporta mucho valor a la imagen. Pero claro, ¿qué ocurre cuando le ponemos el difusor? Que ya las diferencias no son tan grandes, porque el difusor hace que la luz se reparta de otra forma. Fijaros que la tercera fotografía, esta que tengo aquí, lleva exactamente la misma configuración que la primera, pero con difusor. Al poner el difusor, la cantidad de luz que hay en las esquinas con respecto al centro es más estable, y aunque meta hacia adentro completamente el paraguas con el difusor, sigo obteniendo una imagen que tiene bastante estabilidad en cuanto a la cantidad de brillo que hay en una esquina, en la otra o en el centro de la imagen. Y es que para mí no tiene mucho sentido utilizar un difusor con el paraguas completamente metido hacia adentro, con la varilla completamente dentro de lo que sería el soporte de varillas que tiene nuestro Profoto B10X Plus, y pues
teniendo el flash muy cerca de lo que sería el paraguas. ¿Y por qué no tiene sentido? Pues porque cuando tú haces esa configuración, lo que buscas es el resultado de la segunda fotografía. Este look tan moda, tan guay que nos da el paraguas parabólico cuando lo tenemos muy cerca de nuestro flash. Y lo que no buscas es esto que está aquí a la derecha. O sea, quiere decir, si tú lo que buscabas era una luz plana y suave, lo que buscas es que ocupe el mayor espacio posible. Y entonces tendríamos esta fotografía como una fotografía, pues, a buscar, que básicamente es lo que estamos intentando recrear. Aunque en realidad, si deseleccionamos estas dos y nos quedamos solamente con estas dos de aquí, podemos ver como el reparto de la luz cuando tienes difusor y tienes el paraguas completamente introducido hacia adentro es diferente a cuando lo tienes hacia afuera. De hecho, si os fijáis, ponemos las dos fotografías una al lado de la otra, los pómulos están mucho más marcados en la fotografía que lleva el paraguas completamente hacia adentro que en la fotografía que tenemos el paraguas completamente hacia afuera, teniendo los dos el difusor colocado. Otra cosa que varía es la sombra que tiene debajo de la barbilla. Cuando el paraguas está completamente fuera, la sombra es más suave, menos profunda que cuando está completamente dentro. Me ha llamado mucho la atención la variación en balance de blancos que he obtenido utilizando diferentes modificadores de luz. Por ejemplo, mirad el Magnum Reflector con respecto al Beauty, con respecto al paraguas completamente sacado hacia afuera con difusor. Hay tres balances de blanco diferentes simplemente porque aunque el flash es bastante estable, el colocar un modificador de luz u otro me está dando diferentes tonos en la piel. Y tengo que decir que todos los balances de blanco de todas las imágenes están medidos porque la primera vez que hicimos el balance de blanco medimos con una color checker para tener una referencia de gris con el flash pelado y hemos definido ese balance de blanco como el estándar. O sea, hemos quedado en que todas las fotografías iban a tener exactamente unos Kelvin y así podíamos ver las variaciones entre unos modificadores de luz y otros. Y como veis en pantalla, el Beauty da una luz un poco más cálida e incluso un poco más verdosa. Si os fijáis en el centro está como más verdosa, mientras que el Magnum da una luz bastante más fría que incluso el paraguas. Esto ha sido incluso una sorpresa para mí. Yo pensaba que no iba a haber tanta variación entre unos modificadores de luz y otros y como estáis viendo hay bastante variación. Vamos a ver ahora diferencia entre Octa 2 y Octa 3. A la izquierda tenemos el Octa 3, acercamos un poquitito, a la derecha tenemos el Octa 2, acercamos un poquitito y vemos que el Octa 2, que es de 60 centímetros de diámetro, para los que no manejáis mucho las medidas que utilizan en Estados Unidos, realmente tiene una sombra un poco más profunda. De hecho, aquí estamos en torno a 33, 34 y aquí estamos en torno a 36, pero justamente al lado vemos que la transición es un poco más larga. ¿Veis? Aquí es una transición con el Octa 3 un poco más suave, mientras que aquí la transición es más evidente. Se ve claramente la línea. Hombre, no llega a ser el Magnum Reflector, que lo voy a poner por aquí también para que lo podáis ver, para que veáis lo que es una luz dura. Y ya estáis viendo a la izquierda como el Magnum es exagerado, lo duro que deja la sombra, ¿no? Ves claramente dónde está la sombra y dónde está la luz en la piel de la modelo. Llamativo también la diferencia que hay entre el Beauty con calcetín y sin calcetín. Veis que el Beauty con calcetín reparte la luz de una forma mucho más suave y homogénea. El Beauty sin calcetín no está bien colocado porque realmente estamos a demasiada distancia. Ya sabéis que el Beauty Dish, para que dé el efecto Beauty Dish, tiene que estar mucho más cerca, tiene que estar como mucho una vez y media el diámetro del Beauty. Este Beauty no es demasiado grande, el de Profoto, así que lo tienes que tener bastante cerca y la verdad es que así es cuando rinde mejor. Pero no quería ponerlo muy cerca, quería dejarlo a la misma distancia que los otros modificadores para que pudierais valorar la diferencia entre la dureza de un Beauty, la de un Octa, etc. Pero sí me llamó mucho la atención el balance de blancos con el calcetín y sin el calcetín. O sea, fijaros que hay una diferencia bastante notable. Y para los más escépticos, que a lo mejor podéis pensar que realmente no hice bien el balance de blancos, fijaros que si le damos aquí a herramientas, la fotografía de la derecha, dentro de la parte donde nos dice que el balance de blanco está teniendo, tiene 5950 Kelvin con menos 0,3 de tinte. La fotografía de la izquierda tiene exactamente el mismo balance de blanco. Veis que las diferencias no existen en la configuración de la cámara. Y como el flash es exactamente el mismo, lo único que puede estar haciendo que se varíe esa, digamos,
calidez y ese matiz en la fotografía es el modificador de luz que estamos utilizando. Así que ya sabéis que poner o no poner el calcetín, a diferencia de lo que yo mismo he dicho en vídeos anteriores, sí que tiene una incidencia en la fotografía. En cuanto a la dureza en la imagen, no sé exactamente si va a tener demasiadas diferencias. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner aquí las dos. Yo creo que en términos de dureza, a lo mejor es un pelín diferente, pero prácticamente nada. Prácticamente no veo diferencias. Donde veo diferencias es en el reparto de la luz. Aquí veo claramente, que no sé si vosotros lo estaréis viendo igual de claro que yo, porque yo estoy obviamente viéndolo en un monitor de fotografía y vosotros estáis viéndolo en Full HD en un vídeo de YouTube que va comprimido. Pero bueno, estáis viendo que hay como un círculo en donde hay menos luz dentro del círculo que fuera, y eso es por la construcción del Beauty Dish, porque el Beauty primero lanza la luz contra una placa que hace que esa luz rebote hacia atrás y entonces recorra todo el modificador de luz, pero también hay parte de la luz que directamente llegan al fondo sin rebotar en la placa. Entonces ahí hay una diferencia de brillo, es poquita, pero existe. Fijaros como aquí estamos en 198, 199 y aquí arriba estamos en 223. La diferencia existe. Finalmente tenemos por aquí el snoot, que me parece interesante de comparar con los grid, sobre todo con el grid de 20 y de 10, para ver si existen muchas diferencias. Fijaros, el snoot está a la derecha de las tres fotografías. Ya sabéis, el snoot es un cono que se le pone delante a nuestro foco y hace que la luz se focalice en un punto. Fijaros cómo el snoot da una luz más dura que las rejillas. Daros cuenta de que la sombra está más marcada que en las propias rejillas, lo cual es normal también porque el snoot tiene un tamaño que es muy chiquitito, mientras que la rejilla tiene un tamaño que es bastante más grande, más del doble. Yo diría incluso que más del triple en superficie, así que es normal que dé una luz más dura. Se nota también debajo del cuello de las tres fotografías. Vamos a poner aquí tres primeros planos para que veáis exactamente las diferencias que hay, y también se nota en el reparto de la luz, en lo que sería la imagen. Fijaros cómo el snoot, que está aquí a la derecha, tiene una línea mucho más definida que lo que sería el zoom reflector con un grid de 10 y el zoom reflector con un grid de 20. Y si os fijáis en la imagen, os daréis cuenta de que el snoot, que es la fotografía de la derecha, os recuerdo, se parece mucho en el reparto de la luz al grid de 20, pero en cuanto a la dureza es más duro que el grid de 20. O sea, fijaros que en la esquina hay una cantidad de luz que es muy parecida a la del snoot cuando utilizamos el zoom reflector con el grid de 20, pero en lo que sería la sombra que se proyecta de nuestra modelo hay mayor dureza en el snoot que en el zoom reflector con el grid de 20. Además, el snoot es bastante más sencillo de transportar que el grid con el zoom reflector, porque el snoot es de goma, la versión OCF, y lo doblas así, ¡guay!, lo metes en la maleta en una esquina, entonces tienes una luz muy puntual que te va a dar bastante dureza y que te puede venir muy bien, por ejemplo, para hacer un contra cuando estás trabajando en exterior o para iluminar un fondo cuando estás trabajando en estudio. A las personas que están en Patreon les voy a dar la posibilidad de descargarse todas estas fotografías directamente dentro de la sesión de Capture One. Ya sabéis que Capture One te permite hacer sesiones en donde tiene ya incluidas todos los archivos RAW que están dentro de esa sesión, de tal forma que tú te la descargas, la abres directamente y te aparecen todas las imágenes para poder comparar unas fotografías con otras, para poder mirar la dureza o la suavidad de un modificador con respecto a otro, para poder ver en tamaño real las fotografías, ver la nitidez en la piel cuando utilizo un paraguas con respecto al beauty, con respecto a una luz dura, en fin, para que hagáis lo que os apetezca, excepto publicar las fotografías en redes sociales, porque obviamente es solamente para que testeéis y podáis mirar un poco pues cómo funciona un modificador u otro. Este tipo de proyectos no serían posibles sin la ayuda de Kinafoto, que es la tienda que pues a mí me ha robado un poquito el corazón por la forma en que trabajan, por la cercanía que tienen con mi marca y conmigo y por el trato que me dan siempre, que para mí es ejemplar. Gracias a ellos he podido hacer esta comparativa y ojalá en un futuro podamos replicar esto, pero con muchísimos más modificadores de luz y en un entorno a lo mejor un poco mejor que el mío, que es chiquitito y que no puedo trabajar sino con una configuración. Allí me gustaría hacerlo con varias configuraciones, con la luz a 45 grados, con la luz lateral, con la luz frontal, en definitiva, poder hacerlo con 30, 40, 50 variaciones diferentes y hacer
catálogo o una sesión, mejor dicho, de Capture One que os podáis descargar y que podáis ver y comparar, etcétera. De momento, lo que os puedo ofrecer a los que estáis en Patreon apoyándome es que os la descarguéis, así que desde este momento ya tenéis directamente esta sesión en Patreon para descargar.